Ok, muy buenas tardes tenga, doctora y los que nos están acompañando en este momento y los que también verán este video. Mi nombre es Mónica Robles Alejandro, de la maestría en educación de la Universidad IEXPRO. Ok, a continuación se dará a conocer el tema en el cual se estará abordando, explicando, reflexionando y dando una pequeña información de lo que tratará el mismo tema, que esta es la evaluación basada en competencias. ¿Qué vamos a hablar ahorita en este momento sobre la evaluación? Nos estaremos enfocando sobre la evaluación, en qué consiste, cuál es su proceso, sus características, cómo se aplica, para quiénes sirven, cuál va a ser el uso que se le da, cómo es el uso que se le da, y demás características que conforman y estructuran la misma evaluación, basadas en competencias. Muy bien. Iniciaremos dando un pequeño análisis sobre qué es la evaluación. Nos dice que la evaluación sirve como una herramienta para mejorar la calidad educativa. ¿Cómo mejorar la calidad educativa? ¿Con quiénes? En este caso sería con los alumnos, con el maestro y todo su contexto. Muy bien. Dice que también esta misma evaluación se puede obtener una información. ¿Para qué se obtiene información y cómo va a ser esta información? Es decir, en los resultados a la hora de obtener ya sea estos resultados sean negativos o favorables. Es ahí donde entra la toma de decisiones. ¿Para qué? Para poder retroalimentar, para poder proseguir y continuar a la mejora educativa, que esto tiene como objetivo en la calidad, en la misma calidad educativa. Nos dice también y nos plasma que la evaluación tiene objetivos, estas encaminadas a un plan y programa. Es decir, no voy a evaluar así porque sí, voy a evaluar, un ejemplo que yo diga, o un maestro diga, voy a evaluar porque ya estoy viendo que 2 alumnos me van avanzado y 5 alumnos están reprobados o me están sacando 5, o porque no entregan tareas, les voy a aplicar una evaluación. No, nos dice que una evaluación tiene que tener objetivos englobados hacia nuestros alumnos, no solo los que nada más van avanzados, no solo los que nada más me reprobaron. Es decir, que esta evaluación tiene que ser para todos, tiene que ser inclusiva y generalizada. Generalizada en el aspecto que tiene que ser general hacia todos, sin discriminación o exclusión alguna. Para ello también esta misma evaluación en su estructura nos dice que también debe tener un procedimiento. Nos tiene que traer esas estrategias de cómo se va a evaluar, cuál va a ser esa organización, cuál va a ser esa estructura, cuál va a ser esos objetivos planteados para poder evaluar. ¿Por qué estoy evaluando? También es parte fundamental y parte importante del por qué voy a evaluar. Ok, entonces esta evaluación nos toma en cuenta un punto importante para la reconstrucción de conocimientos, el mejorar, el aprender a aprender, ya sea independientemente el resultado en el que nos arroje nuestra evaluación. De esa misma evaluación se obtiene un mismo aprendizaje, un aprendizaje nuevo, un aprendizaje significativo para poder mejorar y reconstruir el propio conocimiento que el alumno está formando día con día. Muy bien, proseguimos. Nos dice que la evaluación está basada por competencias. Ok, entonces nos da de conocimiento que la evaluación tiene 3 fases, es decir, el proceso continuo que debe de ser constante, inicio, desarrollo y el final, sus momentos. El proceso sistemático, que esta nos dice que debe de tener un procedimiento, estrategias, técnicas para quienes va dirigido. Y basado en evidencias, cuáles son esos criterios e indicadores que nos dice que en realidad estamos evaluando, que existe un proceso de evaluación, ya sea por lista de cotejo, por proyectos, por actividades en el cual se ve inmerso el mismo indicador y criterio que marca el mismo plan y programa.
de acuerdo al maestro, tomando en cuenta, muy importante y parte relevante de la evaluación, las características de los alumnos, las necesidades, es decir, cuáles son las problemáticas que están presentando el mismo alumno o nuestros alumnos para poder llevar a cabo esta misma evaluación. Muy bien. Otro punto muy importante o dos puntos muy importantes que nos marca la evaluación, que esta tiene un seguimiento en el marco metodológico y en el marco conceptual. Su mismo nombre nos dice que el marco metodológico, basado ¿qué? En métodos, el objetivo de la evaluación, cómo se evalúa, cuáles son esos métodos evaluativos. Vamos a mencionar y a destacar que ese seguimiento que se le da a la evaluación no solo debe de ser cuantitativa, de que ya sacaste 10, sacaste 9, o que mi alumno reprobó, o nada más me voy a enfocar a los que en realidad obtuvieron un resultado favorable. No, claro que no, sino aquí es muy indispensable también la calidad que se le da en la mejora educativa. Es decir, en cómo el maestro o cómo se está llevando en realidad la evaluación para poder reconstruir, nos marca el conocimiento, porque es un aprendizaje, el aprender las problemáticas que hay, aprender en qué debo mejorar. También nos dice que estos métodos deben de tener criterios e indicadores en la misma evaluación. ¿Cuáles son esos criterios que voy a tomar en cuenta y a darle a conocer a los alumnos desde un inicio? Eso, claro está, tener en cuenta cuáles son esos criterios e indicadores en la parte que se estructura la evaluación. Ok, los procedimientos, ¿cuáles serán esos procedimientos? ¿Cuáles serán esas estrategias, esas técnicas para tomar en cuenta la misma evaluación? Y al final obtener un resultado. Y este resultado no importa o no tiene que ser favorable, no tiene que plasmarse un inicio. No, de que al final todos me van a pasar con 10, no, sino que ver el avance significativo que ha obtenido el alumno. Que si me voy a enfocar de que todos los alumnos tengan 10, no ese es el caso. ¿Por qué? Porque hay alumnos que tienen un bajo rendimiento, por problemáticas ya sea intrínsecas o extrínsecas. No podemos saber por qué el alumno a lo mejor no está dando un desempeño favorable en la clase o ya sea en el aula. Enfocarme sino a todos, no nada más los que sacaron 10, sino los que sacaron 7, y a investigar y tomar en cuenta también cuáles son ese tipo de problemáticas que se están dando a la hora de la evaluación. Ok. Otras dimensiones que también nos marca y nos plasma sobre la evaluación son los conocimientos dados que obtienen los alumnos, el saber hacer, también las competencias generadas, las competencias desarrolladas en este mismo proceso, parte fundamental y relevante en el marco de la calidad educativa, las competencias. Ok, también mencionábamos que está la segunda característica de la misma evaluación, que esta nos dice que es en el marco conceptual. Esta nos dirige o nos redirige a lo teórico, es decir, cómo se define la evaluación, cuáles son esas características que debe tener la evaluación o cómo está considerada para su estructura, las mismas evidencias y el conocimiento que tiene toda esta organización de la evaluación, el poder conocerlas. Porque si no conocemos, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa misma evaluación que nos tenemos planteado nosotros como maestros? Ok, en el cambio evaluativo, debemos de tener en cuenta que no se va a llevar tal cual la misma evaluación o ese proceso o ese seguimiento. Van a existir esos pequeños detalles que a lo mejor puedan hacer esa diferencia, pero siempre y cuando esto sea un cambio para mejorar, porque también nos dice que la evaluación podría ser en los procedimientos modificables. Ok, existen diferentes tipos de evaluaciones que también además
vamos a estar viendo y analizando más adelante. Eso lo vamos a ver en los tipos y en los momentos de evaluación. Proseguimos. Muy bien. ¿Qué es la evaluación? Nosotros como maestros en el plan y programa y los alumnos hay que darle a conocer qué es la evaluación y para qué la evaluación. Ok, aquí vamos a dar un pequeño análisis. Nos dice que la evaluación sirve para verificar y valorar la capacidad de esa persona de acuerdo a los resultados y de ahí partir y tener una vertiente para poder mejorar y buscar estrategias y técnicas que puedan servir en una enseñanza-aprendizaje de acuerdo al desempeño. En esta, por consiguiente, debe de traer en su estructura un enfoque. Estos enfoques pueden ser conductistas, genéricos o constructivistas, no solo enfocar a lo tradicional que anteriormente se ha venido trabajando o se ha venido plasmando en las acciones del día a día en el maestro, ya sea en el aula, con sus alumnos, no, sino que no está mal trabajar con estos tipos de enfoque, que son 3 que ya mencioné anteriormente. Muy bien, nos dice que de acuerdo a estos mismos enfoques se va a trabajar y tomar en cuenta el comportamiento del alumno, cuáles son sus capacidades, sus necesidades, cuáles son sus desempeños, sus conductas, sus actitudes, cuál es el contexto en el que se está desenvolviendo el alumno, cuáles son esas problemáticas que no lo dejan continuar para seguir mejorando. Ok, también parte fundamental en que la evaluación toma un nuevo rumbo es también en las destrezas en el cual el alumno se ve desenvuelto o cómo él da a conocer todas estas características que mencioné, ya sea en el aula o ya sea en las actividades que se están trabajando en el grupo. Dice que esta evaluación basada en evidencias también se pueden apreciar mediante exámenes, mediante las prácticas, mediante lo observable. Es decir, por eso nos dice que nos da un marco conceptual y un marco metodológico basado también en procesos y en estrategias. Esta nos dice que también mediante las evidencias podremos observar cómo el alumno se está desenvolviendo, cómo el alumno también está trabajando. Por eso nos dice que esos propósitos nos vamos a desarrollar junto con los alumnos, no nada más el alumno, sino teniendo en cuenta cuáles son esos criterios, cuáles son esos indicadores que se plasmaron desde un inicio. Además, también tomar en cuenta que también las normas son muy importantes. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo ese proceso de evaluación, identificando cuáles son las áreas de desempeño, cuáles son las áreas en las que se tiene un poquito bajo de rendimiento en el alumno, tomando en cuenta las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tiene cada alumno en cada área. Muy importante para poder llevar a cabo una evaluación. Ok, también parte desde la característica que tiene esta misma evaluación. No nada más solo en evaluación, sino basada en competencias. Como bien sabemos, las competencias y la evaluación mediante las problemáticas que se van dando día con día, no solo en la escuela, sino en la parte exterior, porque como bien sabemos, las competencias nos da día con día gracias o por consecuencia a una problemática. Por ejemplo, competencia siempre va a existir la competitividad. Es decir, ahorita en los exámenes, la parte cuantitativa por números, poniendo una calificación a un alumno, les estamos dando cuenta y sin querer, estamos haciendo al alumno que sea competitivo en el aspecto cuantitativo, vuelvo a repetir, en obtener una calificación. ¿Ok? Entonces esto se llama en lo exterior mediante una globalización, problemáticas, contexto, necesidades, demandas. Muy bien. Bueno, partiendo desde ahí, en estas competencias, en la parte, en el ámbito educativo, en la escuela, estas características, entonces nos dice que basada en esas mismas competencias, nos tiene que dar o tenemos que llevarlo a cabo esa misma evaluación
en un proceso continuo, darle un seguimiento de inicio, desarrollo y final. Es decir, viendo cuáles son esos resultados, cuáles son esas mejorías, cuáles son esas problemáticas, por qué ese bajo rendimiento, para poder, ¿qué? Volvemos a repetir, a tomar esas decisiones para poder reconstruir al conocimiento del alumno. El proceso sistemático, tomando en cuenta aquí donde parte este proceso, sobre las actividades, sobre el desarrollo, sobre las habilidades, el conocimiento, sobre las destrezas y el proceso que se está llevando a cabo en realidad en su momento de la evaluación. Ok, está el proceso basado en evidencias. El proceso basado en evidencias es la parte observable que se tiene en cuenta en una enseñanza-aprendizaje. Es decir, los criterios e indicadores se toman en cuenta en esta parte también. Como por ejemplo, podría ser una lista de cotejo, trabajando en el proceso basado en evidencias por proyectos, por actividades y demás acciones que se puedan ver observables mediante estas mismas evidencias con las que se está trabajando. La evaluación como proceso continuo. Vamos a ver esta primera dimensión. Nos dice que aquí es muy importante tomar decisiones. ¿Para qué? Para darle un seguimiento y que esto sea constante. Vuelvo a repetir, en un inicio, después y final. Estar durante la evaluación, estar pendiente también a las actividades, a los resultados, a las mejorías que tiene cada alumno. ¿Para qué? Para poder proseguir en rescatar esa información y poder dar a conocer y accionar en las estrategias que se van a llevar a cabo para que el propio alumno sea autónomo, sino que no nada más decir, en esto tienes que estudiar y vas a volver a realizar este examen o esta actividad y darle esas indicaciones, no nada más en esto, sino que sea favorable en que el alumno o los alumnos sean autónomos, en que ellos puedan conseguir realizar y construir su propio conocimiento. En la parte de la evaluación sistemática se toma en cuenta los mecanismos, el desempeño preinstitucional, en cómo se está dando esta estructura para poder llevar a cabo la misma evaluación. Parte fundamental, la autorregulación y la metacognición, en cómo el alumno está procesando los mismos conocimientos evaluativos ante los temas que se han estado llevando a cabo, que se llevaron a cabo primordialmente en el aspecto del plan y programa. En cómo se le da un seguimiento, cuáles son esas modificaciones, porque vuelvo a repetir, no lo que se tiene planteado se va a llevar a cabo tal cual, sino que van a haber esos pequeños ajustes y modificaciones para poder mejorar en la calidad educativa, para poder mejorar en el ámbito de la evaluación y así tomar decisiones ante estas modificaciones o problemáticas que se puedan presentar, ya sea para un futuro en esa misma toma de decisiones. Y esta evaluación nos dice que es formativa porque se toma en cuenta toda la conducta, comportamiento, destreza del alumno. Muy bien, la evaluación como proceso basado en evidencias. Aquí es donde entran los criterios e indicadores y evidencias propiamente dichas, lo que se marca desde un inicio. Esto es parte fundamental y hace la diferencia, plasmar a los alumnos cuáles son esos criterios, indicadores para poder evaluar. Si no lo hace, no se está llevando a cabo esa misma evaluación basada en competencias, porque como el alumno va a conocer o va a saber en cómo se está evaluando o para qué en realidad se está evaluando. El alumno a lo mejor va a saber que se está evaluando para obtener el 10, pero ya no estaríamos aquí hablando sobre una evaluación basada en competencias, sino que el alumno va a tener ese desconocimiento a la hora de llevar a cabo el proceso de las mismas estrategias aplicadas por el maestro. Ok, nos dice que estas evidencias son prácticas, empíricas, judiciales, directas, indirectas, completas e incompletas. Vuelvo a repetir, estas mismas evaluaciones tienen sus modificaciones y reajustes.
Por eso es que nos menciona todo eso que sobre las prácticas, sobre las empíricas y las judiciales. Pueden ser directas o indirectas. Nos dice que estas son observables. ¿Por qué? Porque puedo observar en cómo el alumno se está comportando, cuál es ese comportamiento y la actitud que está tomando ante este proceso de evaluación. Si es favorable para él, si no es favorable, si siente que no está aprendiendo, si el alumno a lo mejor siente que no está poniendo esa debida atención o no hay motivación por parte también del maestro. ¿Ok? Bueno. Aquí puse sobre el modelo triangular que también plasmé y también viene en el texto que nos dice que el modelo triangular basado también en los conocimientos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da a conocer en cómo esa organización es parte del mismo desarrollo de la evaluación, del por qué se está dando esa evaluación, cuáles son esos procesos que se están llevando a cabo, cuáles son esos conocimientos, cuáles son esos objetivos y visión que se tiene de la evaluación. No solo en el marco conceptual, sino también en la praxis. También los tipos de evaluación. Es muy importante mencionar los tipos de evaluación, porque la evaluación nos dice que es para aprender el aprendizaje, una enseñanza-aprendizaje, su proceso, los resultados, las estrategias, enseñanza, el retroalimentar, el poder mejorar y tomar decisiones. Nos dice que no solo sirven en una enseñanza-aprendizaje, sino que la evaluación sirve para acreditar y promover. Acreditar, pasar de un grado a otro, pasar el primer bimestre, el primer periodo, del segundo al tercero. ¿Ok? Promover reconocimientos también de quién, a lo mejor en la parte cuantitativa, de quién, para quiénes o para qué alumnos fueron los resultados favorables. Se le podría también no ser nada más en las dos partes, sino en la parte cuantitativa y en la cualitativa. ¿Ok? Eso es muy importante también tomar en cuenta en que todo este proceso se tiene también como objetivo ¿para qué? Para certificar. ¿Ok? Nos dice que esta evaluación debe de ser construida, es decir, tiene que estar organizada, generalmente organizada, planteada e integradoras, que no nada más sea y enfocarnos nada más para un alumno, para el mejor alumno con alto rendimiento, para el alumno que tiene bajo rendimiento, sino que deben ser integradoras e inclusivas. Nos dice que estas competencias técnicas nos menciona sobre el saber, sobre los saberes del saber, sobre la misma competencia. En este aspecto sería en la técnica, la competencia metodológica sobre el saber hacer, que esta nos enmarca en cómo saber hacer este proceso y estas actividades, estas estrategias, cómo se va a realizar, cuál es el conocimiento que tengo, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, es muy importante saber en lo que se está trabajando y en lo que se va a trabajar. Tener esos mismos planteamientos para quienes va dirigido, cuál va a ser mi propósito o mi verdadero propósito para la evaluación. Ok, aquí mencionamos finalmente sobre las referencias. Aquí solo nos estamos enfocando sobre la evaluación basada en competencias, su estructura, su organización, a quiénes va dirigido, para qué va a servir, cómo se va a realizar, cuál va a ser su proceso. A continuación, no sé si los compañeros de la clase tengan alguna duda sobre el tema dado a conocer. Creo que sí, la maestra Marta Alicia. Ay, creo que ya se salió. Ok. Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que esto les ayude un poquito, a lo mejor que hayan entendido esta parte de mi pequeña explicación, pero significativa para mí, considero yo. Y creo que entonces eso sería todo.
Ok. Maestra, ¿tiene alguna duda, Marta Alicia? Ok, aquí tenemos a la maestra Marta Alicia. Hola. Buenas Sí, tardes, maestra, me parece muy interesante. Buenas tardes, me parece muy interesante su tema. Sobre todo, pues, lo referente a la evaluación que usted menciona, los tiempos, ¿no? Los tipos, sobre todo, que hay que tener muy presente y sobre todo que inicia bajo el concepto de qué es una evaluación. Una pregunta nada más, me gustaría que usted me dijera cómo ve usted esta evaluación por competencias o cómo la aplica en su praxis, para darnos una idea más. gracias. Ok, la evaluación como tal, nos plasma el texto, como tal, se ha visto. En realidad, a lo mejor sin darme cuenta o a lo mejor tenía yo ese desconocimiento, no la he llevado a cabo tal cual. ¿Por qué? Porque en mi práctica, voy a dar un ejemplo. En mi práctica durante la universidad, yo soy egresada del 2020, en mi práctica en la normal superior, cuando se da esa práctica se hace por periodos. Entonces, en realidad cuando se hacen por periodos son por un mes, por semanas, y no acabo de conocer a mis alumnos. Y esos ajustes, esas modificaciones, esas problemáticas que se presentan, pues a lo mejor ya están fuera de nuestro alcance. Pero he tratado que mis evaluaciones que he llevado a cabo tengan a lo mejor un pequeño impacto para mis alumnos, impacto ya sea que sea favorable. ¿Por qué? Porque en el conocimiento que yo tengo, que he aprendido durante mi práctica y en el paso de la escuela, esas evaluaciones considero que son parte fundamental para qué, para poderle dar un seguimiento en el aprendizaje o que tanto tienen conocimiento mis alumnos. Entonces considero que que la evaluación, poner en práctica la evaluación no solo en el marco teórico, sino también en el marco metodológico, sino tener en cuenta esas estrategias, tomando en cuenta las necesidades que tiene cada uno de los alumnos, el contexto. Y eso no es fácil, ¿por qué? Porque no es de un día a otro o de semanas, esto puede ser de meses, de años. Entonces, esto es de ir aprendiendo, también tomar en cuenta sobre el contexto que tiene o que tenemos en el ámbito en el que estamos trabajando o en el que ese mismo se ve desenvuelto el alumno. Entonces siento que sí, hacer o accionar sobre la evaluación, ponerla en práctica en el ámbito profesional y en el ámbito de la escuela es muy importante. ¿Para qué? Para tener en cuenta esos conocimientos que tienen nuestros alumnos y que sea constante, claro está. Claro, gracias, gracias, la verdad muy... No sé si tenga otra duda, maestra. No, Bueno, es todo. Gracias por la bueno, muchas pregunta, gracias, gracias por el maestra. espacio. Le agradezco. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias.